Así que, hermanos, feliz año nuevo, próspero año 2015. Y la semana pasada estuvimos viendo algunos principios que al aplicar van a hacer que nuestro año sea un año próspero. El primer principio que vimos fue que es necesario que aprendamos a confiar en Dios. El principio de la fe. El principio de la fe. Si nosotros realmente caminamos por fe, agradando a Dios, creyéndole todo, no creyendo a alguna parte, creyéndole todo al Señor, nuestro año será más próspero todavía. Es el principio de la fe. Luego vimos el principio de reconocer la presencia y la obra de Dios en todas las cosas. Reconócelo en todos tus caminos, en todos. No hay camino corto ni camino largo que no necesitemos reconocer a Jehová. Reconócelo en todos tus caminos. Y aquí hay un principio: Él va a enderezar tus veredas. Si tú lo reconoces, Él va a enderezar tus veredas. Vamos a Proverbios 3 para que nos ubiquemos bien. Están los salmos y luego están los proverbios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate, confía en Dios, ten fe en Dios de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Apoyándonos en nuestra propia prudencia es dejar de confiar en Dios. Y el tercer principio que vimos, dice el versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Dios. Teme a Dios. Tenle reverencia, respeto a Dios por su palabra. Tenle respeto. No estás hablando con un Dios hecho a tu imagen y semejanza. No estamos tratando con un ídolo. Estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Yo cuando era niño pensaba que quien tenía que tenerle miedo era el diablo. Y hay quienes todavía piensan eso, que hay que tenerle miedo al diablo. Y cuando era niño y leía la Biblia, Jesús dice: yo les voy a decir a quién temer. Y yo cuando leía eso y era niño y nadie me lo había explicado, yo pensé que Jesús se refería al diablo. Pero Jesús se refería a Dios. Teme a aquel que después de quitarte la vida puede tomarte y enviarte al infierno. A ese temer, no al diablo. Teme a aquel que tiene en su mano tu vida, a Dios. No está tu mano no está tu vida en la mano del diablo, está en la mano de Dios. En la mano de Dios. Queremos un año próspero, más próspero que el que pasó. Teme a Jehová. Teme a Jehová, dice el sabio Salomón, y apártate del mal. Es lo mismo. Va en el mismo paquete. Teme a Dios y apártate del mal. Mientras más temo a Dios, más me aparto del mal. Mientras más me aparto del mal, más temo a Dios. No puedo hacer las dos cosas. No puedo acercarme a Dios y acercarme al mal. Mientras más me acerco al mal, más me alejo de Dios. Y el siguiente principio, el cuarto principio que puede hacer que nuestro año sea un año próspero, está en el versículo 9 y 10. Miren cómo viene en serie. Ahí están. Y el 9 y 10 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo voy a leer de nuevo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí vemos, hermanos y amigos, el cuarto principio. Y dice el proverbio: honra.
La palabra en el original es la palabra kabod. Honor, gloria, esplendor, abundancia, multitud, riqueza, majestad, honra. Cuando en los tiempos antiguos querían honrar a un rey, cuando honraban a un rey terrenal, la gente llegaba a los reyes con grandes regalos. Con grandes regalos y grandes cantidades. Uno de esos ejemplos es la reina de Saba. ¿Quién ha escuchado de la reina de Saba? Y allá en el libro de los Reyes, en el primero de los Reyes, capítulo 10, se nos declara cómo la reina de Saba había escuchado de la fama de Salomón y sabía de lo sabio que Salomón era y la grandeza de este rey, y lo quiso conocer porque quiso ir y hacerle preguntas. Una reina quería preguntarle cosas importantes al rey Salomón, ese hombre tan famoso, tan sabio. Entonces, cuando la reina de Saba se presentó, vamos a primero de Reyes capítulo 10, sin abandonar el pasaje de Proverbios donde estamos. Primero de Reyes está un poquito atrás, y en el capítulo 10, versículos 1 y 2, dice la escritura estas palabras: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. ¿Por quién? No por lo sabio que era, por el nombre de Jehová. Vino a probarle con preguntas difíciles. Le vino a hacer un examen de sabiduría y conocimiento. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, una gran compañía, soldados, ejércitos, siervos, cargadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el séquito, no soquete, ¿verdad? Séquito. Soquete es una palabra sonorense. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, para que este rey se dignara a contestarle. La reina de Saba le trajo todos esos presentes para honrarlo. Fíjese. Por eso cuando nos invitan a alguna casa es bueno llevar algo, ¿verdad? Aunque no le pidan a uno. ¿Para qué? Para honrarlo. Algunos llevan una olla, y eso no es manera de honrarlo, para llevársela llena a su casa. Pero es una buena idea. No la olla. Llevar algo para honrarlos. Llevar algo. Nomás no le lleve un perro a regalar, ni algo parecido. Cuando Jesús había nacido y ya estaba creciendo, tal vez a la edad de unos 2 años, llegaron los reyes magos a visitar al rey de los judíos. Porque no fue cuando nació en Belén, fue a la casa donde estaba José, María y el niño, como 2 años después. Y dice que le presentaron ¿qué? Regalos. Regalos. Los reyes presentaron regalos al rey. Esa era la manera de honrar. Hermanos, a veces hemos visto el dinero o los bienes como solo dinero o como solo bienes. Pero no es solo dinero o solo bienes. Dice la escritura en el versículo 9 y 10 que acabamos de leer: honra a Jehová, Kabod, gloria, esplendor, abundancia, multitud, riqueza, majestad. Honra a Jehová con lo que tienes. Y sigue diciendo: y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Luego explicaré esto. Así que encontramos, hermanos y amigos, el principio que nos va a llevar
a tener un mejor año, un año próspero. Y este es el principio de dar. El principio de dar. Tenemos, hermanos, delante de nosotros un Dios que se complace no en recibir. ¿En qué? En dar. Que envía a su Hijo y nos dice una y otra vez que es mucho más feliz, es mucho más bienaventurado la persona que da que la que recibe. Y también nos dice el Señor constantemente que lo que nosotros recibimos tiene una relación directa con lo que damos. Con lo que damos. Está diciendo el Señor que si sembramos una parcela grande, recibiremos una cosecha grande. Si sembramos un terreno pequeño, recibiremos eso. Un hombre vino pidiendo un taco y le preguntaba al taquero, ¿cuánto cuesta un taco? Y le dijo, $1. Pero era un hombre tacaño y dijo, ¿y cuánto cuesta un taquito? Pues dijo el taquero, $1. $1. El que siembra, es una ley de la siembra y la cosecha. El que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. El que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. También va a cosechar, pero va a cosechar escasamente. En todos los temas que tú quieras, aplica el principio. Los principios son eternos, los principios son aplicables en todo tiempo, en todo momento, en toda persona. Y aquí nos está advirtiendo Salomón, no solamente un hombre muy famoso por los sabios, sino un hombre muy rico, que una de las cosas que nos hacen tener una vida próspera es que nosotros honremos. Y cuando hablamos de honrar, no hablamos de algo pequeño, no hablamos de algo insignificante. Dice, honra a Jehová. Y yo quiero que usted piense en cuanto a los bienes que Dios nos ha dado, los bienes que todavía le siguen perteneciendo a Él. ¿Cómo ha sido nuestra manera de honrarlo? ¿Lo hemos honrado o lo hemos deshonrado? No hay punto intermedio. Así que a través de mis bienes, a través de lo que Dios me ha dado para que administre yo en la vida, yo durante el año que pasó, ¿le honré o le deshonré? No hay más. ¿Le honré o le deshonré? Y esto es algo muy personal entre Dios y nosotros. Muy personal. Aplicando este principio, pues, podemos entender que nuestra vida puede ser una vida a nuestro favor. Así que, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando hay ingresos en tu mano? ¿En quién piensas primero y en quién piensas al final? En lo que piensas primero es en lo que honras. En lo que honras. Las primicias, hoy es muy difícil de hablar de primicias porque nosotros ni sembramos la tierra, ni criamos animalitos. Es muy difícil de hablar de primicias en ese sentido, pero sí podemos aplicar el principio de lo primero. Lo primero que recibimos, lo primero que llega a nuestra mano, esas son pues primicias. De eso vamos a hablar más las próximas 2 semanas. Ahorita quiero que sigamos en el texto. Pero en los tiempos antiguos, los creyentes, los que confiaban en Dios, habían sido entrenados para entregar un porcentaje. ¿Recuerdan? Habían sido enseñados desde chiquitos. Desde pequeños ellos aprendían que habían que darle a Jehová el 10%. Y esto era una cuestión de fe y era una cuestión matemática. ¿Por qué de fe? Porque habiendo mucho o poco, ellos daban el porcentaje. ¿Verdad? Alguna vez le conté de un hermano que ganaba tanto dinero en la iglesia, en México, aquí no, en México. Ganaba tanto dinero
que la esposa era la que administraba el negocio, era un médico, la clínica la administraba, ella sabía cuánto entraba, cuánto había que pagar, y estuvimos hablando, porque eran líderes, y estuvimos hablando de finanzas, y se asustó la mujer y dijo, no, pues si mi esposo da el diezmo, pues va a sostener toda la iglesia y va a pagar el pastor y va a pagar... Bueno, me sorprendió, entonces ya ganaba mucho, ¿verdad? No, pues va a mantener la iglesia, dijo. Se le hizo mucho. Y yo solamente le contesté, entonces lo que hay que pedirle a Dios es que tu esposo ya no gane el dinero que gana. Que ya no gane ese dinero. Que gane poquito. Para que no dé mucho. Para que... ¡Ah, no! Oh. Es que es una cuestión de porcentaje donde nadie es más fiel que nadie. Nadie es más fiel que nadie. Alguien que da poquito puede ser igual o más fiel que el que da mucho. Porque hablamos de porcentaje, de lo que gana, de lo que ingresa. No hablamos del porcentaje de gastos. No hablamos de tabuladores, como los impuestos. El que gane de 1 a 15,000, el que gana de 16 a 20 y tanto, y el que gana de 30 a 40. No, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de tabuladores, estamos hablando de porcentajes. Ellos fueron creados, entrenados para dar el 10%. Y nadie cuestionaba esto, nadie. Al final de cuentas era una cuestión de fe. Y la gente, no había un reporte financiero, no había un IRS, no había nada de estas cosas. La gente venía y daba por fe y nadie sabía si realmente dio o no dio. Esa es una de las bendiciones que yo tengo en esta iglesia. Yo no sé quién da y quién no da. Así que yo lo puedo ver igual de fiel a usted que a cualquiera. Los que administran el dinero, no, esos no pueden verlos igual. Pero yo sí. Podemos tratarlos igual, pero no se puede ver igual. Ahora, cuando leemos el Antiguo Testamento, también ellos tenían muchas ofrendas voluntarias. El diezmo no era voluntario, era obligatorio. Tanto que el Señor advirtió que si éramos infieles pagando el diezmo, íbamos a entrar en problemas. Que era mejor deberle a un banco que deberle a Dios. Que era mejor pagarle intereses a un banco que pagarle intereses a Jehová, porque Jehová los iba a cobrar. Eso dijo. Así que el diezmo no era voluntario, era obligatorio. Las demás ofrendas, que eran varias, eran voluntarias. Y los que estudian de números pueden decir que el judío promedio fiel daba entre el 25 y el 33% de sus ingresos. Entre el diezmo y las ofrendas voluntarias sumaban entre el 25 y el 33%. Oh, casi no vemos judíos pobres, ¿verdad? O vemos pobres judíos, pero no judíos pobres. Así fueron enseñados generación tras generación. Esa era la parte del sistema de Dios de tributación y contribuciones. Y decía que era una cuestión práctica o numérica, porque todas las tribus habían recibido tierra, la cual explotaban, la cual usaban y producían en ellas. Todos recibieron, menos una. Solo una tribu no recibió. Y Dios le dijo, su porción soy yo. La única tierra que recibieron fuera para vivir en ella. No podían cultivar, no podían criar animales, porque solo tenían para vivir en ella. Pero lo que las demás tribus contribuían, con eso se sostenía una. Era una cuestión promedio. En otras palabras, de 10 o 11 personas fieles, o 11 personas, una se sostiene. Era una cuestión matemática, es decir, como es el pueblo, así es, así le va a esa tribu. Como le iba a todas las tribus, así le iba a esa tribu. Pero resulta que las tribus muchas veces eran infieles. Y por eso decía Jehová, y hay abundancia de pan en mi casa. Muchos tiempos hubo escasez. ¿Por qué?
por la infidelidad de las demás tribus. Había escasez en una, porque las otras eran infieles. Y eso producía a Jehová una gran molestia, porque ese fue el plan de Dios. Esa era la manera que Dios estaba usando para llevar a cabo el ministerio. Nosotros no estábamos bajo ese sistema, vamos a decirlo. Y las próximas 2 semanas voy a hablar de algo que no he hablado en 10 años. Diezmo versus ofrenda. Porque la enseñanza bíblica es muy clara. Los principios bíblicos son muy claros y usted debe de saber cómo es que nosotros podemos honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Cómo es la forma bíblica? ¿Y cuál es el espíritu de fe que debe de prevalecer cuando nosotros estamos contribuyendo? Miren, pasó algo muy curioso. Estamos tratando el presupuesto de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Y tenemos un presupuesto no de desproporcional. Tenemos un presupuesto donde queremos que el dinero se mueva bien, que alcance misiones, que alcance ministerios, que alcance aún fuera del país, que alcance el trabajo interno, que alcance todo. Pero resulta que entre lo que entra y lo que sale hay una diferencia. Sale más que lo que entra. Nuestros ingresos son menores. ¿Y cómo es que Dios nos ha sostenido? Por su gracia. Y porque en tiempos pasados, en años pasados, hubo gente muy fiel. Y todavía hay gente muy fiel en la iglesia. Y entonces en esa fidelidad se fue haciendo un ahorro. Y con ese ahorro nos hemos venido manteniendo por años y años y años. Pero ese ahorro se va a acabar pronto. Pero Dios va a seguir siendo fiel. Pero la fidelidad de Dios en cuanto al bienestar económico, escúcheme, es directamente proporcional a la fidelidad que nosotros tengamos económica. No esperemos que Dios sea fiel cuando yo no lo soy. No tiene por qué serlo. Es más, no lo va a hacer. Va a dejar que nosotros sigamos con nuestro propio proyecto si abandonamos el proyecto de Él. En el proyecto de Él, hermanos, es que en nosotros haya abundancia, que haya abundancia en su casa, que alcance para el ministerio de la iglesia y que alcance para otro ministerio en Santán y que alcance para un ministerio próximo allá en México y que alcance para apoyar otros ministerios como la Casa Hogar de Gracia y como otras instancias que queremos apoyar. Eso es lo que se trata. Y Dios lo usa a través de la fidelidad de sus hijos, no del que da más, sino del que más fiel es. Y aquí es donde cada uno de nosotros tiene que pensar: ¿cuán fiel soy yo? ¿Cuán fiel soy yo? Hace algunos años llegó una familia a esta iglesia, todavía está aquí, gracias a Dios, y dijo esta pareja: hermano, hemos decidido quedarnos en Pan de Vida. Teníamos varios meses fuera de una iglesia, pero hemos reunido los diezmos de estos meses. Y como hemos decidido quedarnos en la iglesia, los vamos a dar aquí. No fue a la iglesia, no iban a la iglesia por meses, pero todos esos meses trabajaron, tuvieron ingresos y apartaban el dinero para la iglesia que un día iban a ir. Eso se llama fidelidad. Hay gente que piensa que aquí paga un boleto de admisión, cuando viene ofrenda y cuando no viene, no ofrenda. Ese es el tipo de tratos que no nos permiten prosperar, hermanos. Dios quiere ver nuestra fidelidad, y a través de nuestra fidelidad Dios es honrado, mucho o poco, o Dios es deshonrado. ¿Usted alguna vez le han dado una respuesta a su trabajo y usted se siente deshonrado?
dice esto. Queremos, y Dios quiere más que nosotros, prosperidad para nosotros. Por eso es que nos dio a su Hijo. Por eso es que nos dio a su Hijo. Y por eso que nos dé el ejemplo de dar. Algunos tenemos que arrepentirnos al pensar y al reconocer que hemos sido escasos para con Dios. Hemos sido escasos para con el prójimo. No hemos sembrado para el prójimo. Y cuando uno es escaso en lo económico, por ejemplo, en el tema iglesia, a uno no le importa la iglesia. Uno se va fácil de donde no ha invertido, ¿verdad? Pero si usted tiene una casa que está pagando y se esfuerza en hacerlo, usted va a hacer hasta lo imposible por conservarla. Usted va a hacerlo hasta lo imposible por darle sus limpiaditas, su barridita, su pintadito. Usted va a hacer hasta lo imposible por acomodarla, sea chica o sea grande, ponerle adornitos. Usted va a hacer lo imposible porque no venga cualquier persona y se la quiera maltratar. Es suya. La ha hecho suya invirtiendo. Pero cuando no cuesta algo, fácil nos deshacemos de él, ¿verdad? Ay, no me costó nada. Hay gente que el ministerio de Pan de Vida no le ha costado dinero. Y esa gente es a la que menos le importa Pan de Vida. La puede dejar cualquier momento, porque no hay ni un clavo puesto ahí por mí. Pero cuando nos cuesta, ahí queremos estar, y queremos disfrutar, y queremos participar, y queremos que se use bien, y queremos que se honre a Dios, y queremos que haya gente nueva, y queremos que se disfrute del lugar, y queremos que el Evangelio aquí se proclame, y queremos adorar al Señor. Y por cada cosa, por más pequeña, nos gozamos. Por cualquier cosita, por más pequeña que lleva a la casa y que es del agrado de la casa, hay alegría, ¿verdad? Así pasa, hermanos. Así de simple. Las próximas 2 semanas vamos a hablar de estas cosas claramente, como lo estamos haciendo hoy, sinceramente y respetuosamente. Dios quiere que tengamos una prosperidad legítima, una prosperidad legal. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y la próxima semana vamos a estar viendo lo que significa el diezmo y la ofrenda. Para muchos hoy en día el diezmo es como el techo. ¿Sabe la diferencia entre el piso y el techo? Para muchos, el diezmo es lo máximo. Lo máximo, es el techo, es la meta, es lo que yo deseo en el futuro. Pero ¿sabe qué? Eso es el piso. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo, no es lo máximo. Es la base. Y de la base empezamos. Es el cimiento de tu prosperidad. Es el cimiento de la prosperidad de Dios que Dios nos da. No es la meta final a la hora de dar, solo es el lugar de partida para que desarrollemos entendimiento y fe en nuestra mente, para que desarrollemos la capacidad de dar y el hábito de hacerlo por gracia. Porque en esta iglesia jamás ha habido ni habrá obligaciones, pero sí responsabilidad y gracia. ¿Qué Dios quiere para nosotros? Lea conmigo al final, versículo 10. Dice que si hacemos no esta última cosa, sino las 4 cosas, aplicar los 4 principios, desde que empieza diciendo, fíate de Jehová, el segundo, el tercer y el cuarto principio, dice el Señor, y serán llenos tus graneros con abundancia. Habrá lo que se necesita para pagar cada cuenta. Habrá comida en tu refrigerador.
Habrá para que puedas compartir con el que tiene necesidad. Habrá para que puedas ayudarle a tu madre o a tu padre o a alguna persona. Habrá para todo eso. Habrá en tu granero abundancia. Vas a abrir la alacena, ¿verdad? Y va a haber que comer. Va a haber. Va a haber para que enfrentemos las deudas, que cada día tienen que ser menos, no más. Va a haber. Y termina diciendo: y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué era esto? El vino. El vino nuevo. Esos eran los lagares, el vino nuevo. Y cuando alguien siempre tenía vino nuevo, vino fresco, significa que era una familia próspera. Tener vino nuevo en la casa significaba prosperidad. Ya cuando la gente tomaba el vino viejo, es que últimamente no ha ido bien. Últimamente nos ha ido mal y han empezado a tomarse el vino viejo que quedó guardado. Vino nuevo es figura de prosperidad y abundancia en la Biblia. Así que la promesa de Dios está disponible para ti, mi hermano. La promesa de Dios está disponible para usted. Y el principio de Dios está ahí para que usted y yo tomemos el primer paso y darle a Dios aquello que le va a honrar. Honra a Jehová con todos, con todos. Y por eso estamos abriendo casas, porque también la casa tuya es un bien de Jehová. Y es hora de que nuestra casa sea usada para honrar a Jehová. Es hora de que tu auto lo uses para honrar a Jehová. A mí no me da vergüenza decir que mi ven es una track ven. El problema fue el primer rayón. Ya el segundo ya fue fácil aceptarlo. El primer rayón que me di cargando algo fue el problema. Ya los que siguen no importa. Tu cuerpo, tu familia, todo aquello que es un bien. Dice el Señor: honra a Jehová con todos tus bienes. Y yo pregunto, ahorita que nos reunamos, ¿vamos a tener que recortar el presupuesto o no? Somos capaces de ser fieles. Ahora, si tú dices: yo he sido fiel, perfecto, esto no es para ti. Solamente recuerda, sigue siendo fiel. Pero si tú reconoces: yo no he sido tan fiel a Dios como Él merece, yo no he sido fiel, y no lo hago porque Dios me regrese, es porque yo lo debo de honrar. Si tú no das lo que debes al Señor, Dios va a usar a otro para que lo haga. Pero Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere prosperar a ti. Pan de Vida no va a dejar de trabajar por tu o mi infidelidad. Dios va a levantar a alguien más. Pero Dios te quiere bendecir a ti. Toma ese regalo de Dios y honralo. Como nunca. Honra a Dios con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tú haz tu parte y verás cómo Dios va a cumplir la de Él. Él está listo para cumplir su parte. Él tiene todo su equipo preparado para bendecirte. Solo haz la tuya, la pequeña, y Él hará la grande. Confía en Dios. Versículo 6. Reconócelo como el Señor en todos tus caminos. Témele y apártate del mal. Y honra con tus bienes a Dios. Y seguramente tendrás un año próspero 2015. Un año próspero 2015. Y recuerda, tener un año exitoso
para tener un año exitoso, empieza hoy con un día exitoso. Un año exitoso se suma de días exitosos. Un año próspero se forma de días prósperos. Y el día que tienes para ser próspero y exitoso es hoy. Es el único día. Y si todo esto lo haces durante la semana, tendrás una semana exitosa, que con varias semanas se convierte en un mes exitoso, en un mes próspero. Y con meses prósperos tenemos un año próspero. Pero todo es día a día. Día a día.